A todas y todos, en esta oportunidad como grupo les expondremos un análisis del proceso de individualización de la pena concreta y sus subtemas, de acuerdo a lo estipulado en el Código 130-2017. Mi nombre es Juan Johnny Flores, coordinador del grupo. Empezaremos la exposición después de que los miembros del grupo se hayan presentado. Buen día, abogada, compañeros. Mi nombre es Johnny Flores y les voy a hablar del artículo 33 del nuevo Código Penal, el cual establece las circunstancias mixtas y de parentesco. Buen día, abogada y compañeros. Mi nombre es Flor Elizabeth Jarano y yo les voy a hablar sobre los artículos 70 y 71 del Código Penal, Decreto 130-2017. Muchas gracias. Empezaremos la exposición hablando de las circunstancias que modifican la acción penal, como ser las atenuantes, las agravantes y las circunstancias mixtas de parentesco. ¿Qué circunstancias han de ocurrir para que esa responsabilidad penal, aunque persista, sea menor, y qué debe ocurrir para que sea mayor? También estaremos explicando de manera sencilla las diferencias entre dos de las figuras jurídicas que, para aquellos no habituados al lenguaje jurídico, son objeto de confusión. Hablaremos de dos de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, que son atenuantes y agravantes. Atenuantes. ¿Qué es una circunstancia atenuante? ¿Cuándo y cómo se da? Según nuestro Código Penal. La atenuante, según el artículo 31 del Código Penal, es la que reduce o aminora la responsabilidad penal. Solo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas físicas o jurídicas haber realizado con posterioridad a la comisión del delito alguna o varias de las siguientes condiciones: ser el culpable mayor de 18 años y menor de 21, actuar por estímulo tan poderoso que produzcan en el sujeto arrebato o obcecación de entidad semejante, confesar la infracción a las autoridades, reparar o disminuir el daño causado por el delito. Agravantes. Las agravantes, según el artículo 32 del Código Penal, son circunstancias modificativas que aumentan el grado de responsabilidad de aquel o aquellos que cometen el delito. A efectos penales se supone la aplicación de penas más duras para el infractor por considerarse mayor su grado de culpa o intencionalidad. Estas circunstancias agravan la responsabilidad penal. Las siguientes son agravantes de la responsabilidad penal: ejecutar el hecho con alevosía, ejecutar el hecho con abuso de superioridad o aprovechando las circunstancias, valerse de una persona menor de 18 años para ejecutar el hecho mediante precio, recompensa o promesa, cometer el delito por motivos racistas, antisemitas, discriminatorios, aumentar la deliberada e innormadamente el sufrimiento de la víctima, obrar con abuso de confianza, ejecutar el hecho mediante disfraz o aprovechando las circunstancias de tiempo, prevalecerse el carácter público que tenga el culpable y ser reincidente. A manera de contexto, las circunstancias que modifican la responsabilidad penal son aquellos hechos, situaciones o datos ajenos a la estructura del tipo, a los cuales la ley le confiere la virtud de servir como instrumento de medición de intensidad que ha de revestir la pena en cada caso concreto. Nuestro derecho positivo establece tres tipos de circunstancias de modificación de la responsabilidad penal. Entre ellas están las atenuantes, las agravantes y las circunstancias mixtas o de parentesco, siendo esta última el centro de mi participación. Teniendo esta referencia, el Código Penal entre su articulado establece de manera taxativa en el artículo 33 las circunstancias mixtas o de parentesco en la comisión de un delito. La circunstancia de parentesco puede atenuar o agravar la pena, de conformidad con la naturaleza, motivos y efectos del delito, o ser o haber sido el culpable, cónyuge o persona con la que el agraviado mantenga o haya mantenido una relación estable de análoga naturaleza, o la anterior, o ser ascendiente, descendiente, hermano del agraviado o de su cónyuge o conviviente. Ok, bueno, yo les voy a hablar sobre el artículo 70, el cual nos habla sobre la concurrencia o la ausencia de las circunstancias modificadas de la responsabilidad penal. El órgano jurisdiccional es el que debe individualizar motivadamente la duración de la pena a imponer. En los delitos dolosos se determina dentro del máximo y el mínimo que la ley señala lo que es este delito.
En el caso, ¿verdad? También existen varias reglas, considerando, ¿verdad? Si no hay agravantes ni atenuantes establecidos para el delito con las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho, ¿verdad? Con una o dos circunstancias agravantes y ningún atenuante, se aplica lo que es la pena media, hasta el límite máximo. Y si solo ocurre alguna circunstancia atenuante, se impone la pena media hasta el límite mínimo. En el caso que concurran varias atenuantes y ninguna agravante, se aplica la pena en su límite máximo. Ya en el caso contrario, que ocurran varias agravantes y ninguna atenuante, se aplica la pena en su límite máximo. Cuando concurran circunstancias atenuantes y agravantes, se compensan unas con otras, y aquí no se debe imponer ni el mínimo ni el máximo de la pena. Luego de aplicadas estas reglas, el órgano jurisdiccional fijará la duración exacta de la pena, tomando en cuenta las circunstancias personales del culpable y a la mayor o menor gravedad del hecho. En los delitos imprudentes se imponen dentro del mínimo y máximo, siempre y cuando, ¿verdad?, teniendo en cuenta la gravedad del delito imprudente. Y el artículo 71 nos habla sobre la inherencia de las circunstancias. Las reglas del artículo anterior no son aplicables a las circunstancias atenuantes o agravantes que la ley haya previsto en el delito que se trate, ni a las que son de tal forma inherentes al delito que sin la circunstancia de ellas no podrá cometerse.